Soy Ezequiel, tengo 33 años. Durante gran parte de mi vida adulta, creí que lealtad y amor eran lo mismo. Pensaba que si uno estaba presente, cumplía con sus obligaciones y ayudaba cuando era necesario, la gente te valoraría. No por lo que dabas, sino porque lo dabas. Resulta que, en algunas familias, esa no es la fórmula. Trabajo en finanzas, específicamente en la adquisición de bienes raíces, lo cual suena más glamoroso de lo que realmente es. Pero, después de algunas inversiones afortunadas y un ascenso a los 29, me encontré en una posición que la mayoría de mi familia solo había soñado. Estabilidad económica. No rico ostentoso, pero sí cómodo. No crecí con eso. Mis padres, Fermín y Senia, siempre andaban justos de dinero. Mi padre trabajaba en la construcción. Mi madre hacía trabajos esporádicos, sobre todo limpiando casas y, a veces, pintando. El dinero siempre escaseaba y nos lo recordaban constantemente. Nosotros no tenemos el dinero de Ezequiel, bromeaba mi padre después de que me empezara a ir bien. Yo me reía, sin darme cuenta de lo hiriente que era ese comentario. A pesar de los comentarios extraños y las indirectas, traté de estar ahí para ellos. Les compré un refrigerador nuevo cuando el suyo finalmente se averió. Pagué los 12,800 pesos del préstamo estudiantil de mi hermano menor, Fabricio, de una sola vez cuando lo despidieron durante la pandemia y no encontraba trabajo. Ayudé a mis padres a cambiar su furgoneta después de que empezara a hacer un ruido extraño cada vez que salían del garaje. No hice un gran alarde de ello. Sin sermones, sin condiciones, solo ayuda, porque eso es lo que uno hace por la familia, ¿verdad? Así que, cuando llegó su 35 aniversario, quise hacer algo inolvidable, algo que les quitara un peso de encima. Pagué la hipoteca de su casa en secreto. Ni siquiera se lo conté hasta que les entregué la carta del banco. La había envuelto en papel dorado, la había metido en una cajita y había escrito, no más pagos mensuales. Solo disfruten. Se quedaron atónitos. Mi madre lloró. Mi padre no paraba de negar con la cabeza y murmurar, no tenías que hacer eso. Pero, en ese momento, sentí algo que no había sentido en años, como si finalmente perteneciera, como si no fuera solo el cajero automático al que toleraban. Pensé que tal vez este era un punto de inflexión. Spoiler, no lo fue. 3 semanas después, recibí un mensaje grupal de mi madre. Empezó como cualquier mensaje familiar normal. Hola, una actualización rápida sobre la casa. Luego dio un giro brusco. Hemos decidido darle tu antigua habitación a la novia de Fabricio, Llurena. A diferencia de ti, ella sí contribuye a esta familia. Espero que lo entiendas. Me quedé mirándolo fijamente. Luego vino el siguiente mensaje. No hagas que esto sea incómodo, Ezequiel. Agradece que alguna vez te hayamos incluido. Agradece que alguna vez me hayan incluido. Parpadeé. 1, 2 veces. Se me revolvió el estómago. Aún no estaba enojado, solo aturdido. Como cuando tocas una estufa caliente y tu cerebro aún no ha captado el dolor. Esto no se trataba de una habitación. Se trataba de ser borrado, reemplazado. Ni siquiera había conocido bien a Llurena. Solo llevaba unos meses y, de repente, iba a recibir la habitación en la que crecí después de que literalmente eliminara la deuda de la casa. Escribí una respuesta, solo una palabra, entendido. Eso fue todo. No discutí, no rogué, no pregunté por qué, porque sabía por qué. Llurena era dulce, fotogénica e infinitamente complaciente. Se deshacía en halagos sobre los valores familiares y usaba pijamas de franela a juego con mi madre en Navidad. Traía productos horneados dignos de Pinterest y se ofrecía a ayudar en la casa con el equilibrio justo de humildad y autofelicitación. Era, como dijo mi madre una vez, la nuera ideal, el tipo de persona que mis padres siempre quisieron en su retrato familiar. Aparentemente, yo era solo el borde incómodo que estaban listos para recortar. Me quedé con ese mensaje durante 1 hora. Solo lo miré fijamente, dejándolo penetrar como un veneno lento. Luego cogí mi teléfono e hice 3 llamadas. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar.
La primera llamada fue a mi abogada, Yasmina. Habíamos trabajado juntas en algunas adquisiciones de propiedades y conocía la estructura de la transferencia de la casa al dedillo. Cuando pagué la hipoteca, había hecho revisar la escritura y la había puesto en un fideicomiso, técnicamente propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada que yo controlaba. Mis padres nunca preguntaron por la letra pequeña. Estaban tan felices de que el banco no los molestara. No se dieron cuenta de que la escritura ya no tenía sus nombres en la parte superior. Asumieron que era un regalo. En cierto modo, lo era. La segunda llamada fue al enlace de seguridad de la Asociación de Vecinos de su comunidad cerrada. Como yo figuraba como propietario registrado, tenía acceso administrativo a los llaveros de la puerta y a los privilegios de la cuenta. Tardé 5 minutos en revocar los suyos. Así, sus llaveros se convirtieron en pisapapeles. La tercera llamada fue a la compañía telefónica. Su plan familiar estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Lo había configurado hacía años cuando Fabricio rompió la pantalla de su iPhone por tercera vez y no podía permitirse un reemplazo. Los incluía todos. Pagaba la factura mensualmente. Ni siquiera era un gran gasto. Simplemente me había olvidado de ello. Hasta ahora. El viernes, empecé a recibir mensajes. El primero fue de mi madre. Hola, la puerta no funciona. ¿Cambió algo? Luego, de Fabricio. Tío, mi servicio telefónico está caído. ¿Qué pasa? Y, por último, mi padre. Necesito hablar. Llama cuando puedas. No respondí. Todavía no. Salí esa noche. Me di el gusto de comer sushi y beber algo. Dejé que mi teléfono vibrara silenciosamente sobre la mesa mientras veía la puesta de sol desde la ventana del restaurante. No estaba enojado. Estaba sereno. Eso era lo más extraño. Nada de adrenalina, nada de gritar a las almohadas, solo una comprensión tranquila y nítida. Me habían usado. No solo me habían dado por sentado, sino que me habían usado. Y ahora el equilibrio estaba cambiando. A la mañana siguiente, Yasmina confirmó que todo estaba listo. Legalmente, la casa podía ser reclamada en un plazo de 72 horas debido al incumplimiento del fideicomiso, específicamente por reutilizar la propiedad sin mi consentimiento. No había planeado entrar en modo nuclear. No al principio. Pero ahora estaba empezando. Esa tarde, pasé por la casa. La camioneta de Yurena estaba en la entrada. Había globos atados al buzón, bienvenida a casa, garabateado con tinta metálica. Vi a mi madre a través de la ventana delantera riendo con Yurena sobre lo que parecían ser mimosas. Mi padre estaba en el porche bebiendo café como si no acabara de borrar a su hijo de la imagen por completo. No toqué el timbre. Me quedé sentado en mi auto por un momento observando la casa en la que crecí convertida en un escenario para el cuento de hadas de otra persona. Luego me marché, llamé a Yasmina de nuevo y dije, procedamos. El aviso salió el lunes por la mañana. Lenguaje oficial frío y claro. Una terminación de la tenencia permisiva debido al incumplimiento de los términos. Tenían 72 horas para desalojar o responder. Sabía que no entenderían la jerga legal al principio. Probablemente lo ojearían, se burlarían, tal vez incluso se reirían, pero para cuando hiciera clic, los engranajes ya estarían en movimiento. Recibí la primera llamada de Fabricio. Ni siquiera dijo hola. Estás echando a nuestros padres, ladró. ¿Qué te pasa? Mantuve la voz calmada. No estoy echando, estoy recuperando. La propiedad fue transferida a un fideicomiso bajo el control de una LLC. La reutilizaron sin autorización. Eso anula el acuerdo. ¿Qué acuerdo? Pagaste su casa. Dijiste que era un regalo. No, nunca dije que fuera un regalo. Simplemente no expliqué el papeleo porque no preguntaron. Uno pensaría que alguien leería lo que firma cuando está involucrada la casa en la que vive. Hubo una pausa. No era tonto, solo tenía derechos. No quisieron decir nada con ese texto, añadió rápidamente, como si eso hiciera desaparecer todo.
Fue solo un malentendido. Estás exagerando. Ah, ahí estaba. El lema familiar. Sonreí amargamente para mí mismo. Sabes, Fabricio, si Llurena contribuye tanto a esta familia, estoy seguro de que puede contribuir con un nuevo lugar para vivir. Clic, no volví a saber de él ese día. La siguiente en llamar fue mi madre. Su tono era más suave. Esa falsa bondad brutal que usaba cuando intentaba manipular. Cariño, empezó. Recibimos esto. Este papel. Creo que ha habido una confusión. No la ha habido. Dice que tenemos que desalojar. Cariño, eso no puede ser correcto. Este es nuestro hogar. No, es un hogar en el que vivieron gracias a mi generosidad. Y luego decidieron que no era lo suficientemente familia como para tener una habitación en él. Eso fue solo. Exhaló bruscamente, luego optó por el clásico giro. No lo dijimos así. Has estado distante. Pensamos que te estabas alejando, así que nos has expulsado preventivamente. Más silencio. Luego, a la defensiva, somos tus padres, Ezequiel. Te criamos, te dimos todo. Casi me reí. Me dieron ropa de segunda mano y resentimiento. Yo les di una casa libre de deudas y un plan telefónico. Es más fácil alejarse de una de esas cosas. Colgó. Sin lágrimas, sin disculpas, solo un silencio atónito antes de que la línea se cortara. Esa noche, recibí una llamada de Yasmina. Se han puesto en contacto con un abogado, han intentado alegar que la casa fue donada incondicionalmente, pero tenemos documentación firmada. Tus bases están cubiertas. Se demorarán, pero a menos que quieran llevarlo a los tribunales y acumular facturas que no pueden pagar, se irán. Que se demoren, dije. Quiero que sientan la presión. A mediados de semana, la máquina de chismes del vecindario se puso en marcha. Empecé a recibir mensajes sutiles de primos con los que no hablaba desde hacía años. Algunos probaron el ángulo de la culpa. ¿No crees que esto es un poco extremo? Deberías llamar a tu madre. Está muy disgustada. La familia no es algo que se tira a la basura, Ezequiel. No respondí a nadie. Simplemente dejé que el silencio hablara por mí. El viernes, la orden de cierre oficial estaba lista para ser entregada. La programé para el domingo por la mañana, horas de silencio, mínima atención. Pero, por supuesto, nada permanece en silencio en una comunidad cerrada, especialmente cuando tu familia trata todo como una actuación. Ese sábado por la noche, recibí un mensaje final, una nota de voz de mi padre. Hijo, no sé qué pasó entre nosotros, pero esto no es como actúa la familia. Estábamos orgullosos de ti. Tal vez no siempre lo demostramos, pero estás quemando todo. Lo escuché 2 veces. Orgullosos. Orgullosos nunca fue la palabra que usaron. Decepcionados, confundidos, resentidos, seguro, pero orgullosos, eso era nuevo. Aún así, era demasiado tarde. Esa noche, conduje hasta la puerta. Su llavero seguía sin funcionar. Los vi tratando de llamar desde el interfono. Cuando me detuve, mi madre vio mi coche y corrió hacia mí, agitando los brazos. Bajé la ventanilla hasta la mitad. Ezequiel, dijo sin aliento. Por favor, podemos hablar de esto. No hagas esto. No me obligues a hacer esto, corregí. Ella parpadeó. ¿De verdad vas a dejar a tus propios padres sin hogar? Ustedes hicieron de su hijo un extraño, dije. Ahora solo lo estoy haciendo oficial. La puerta se abrió. Entré sin decir una palabra más. Detrás de mí, los guardias salieron y preguntaron si tenían autorización. No la tenían, y ese fue solo el primer paso. Llegó el domingo por la mañana. Nublado y tranquilo, apropiado. En realidad, estacioné a una cuadra de distancia y caminé. No porque quisiera acercarme sigilosamente, sino porque quería la distancia, tiempo para pensar, tiempo para dejar que el peso de esto se asentara. No solo estaba reclamando la propiedad. Estaba recuperando el poder,
El tipo de poder que no había tenido desde que era un adolescente, parado torpemente en esa misma entrada, sosteniendo una carta de aceptación de la universidad comunitaria mientras mis padres preguntaban por qué no era más como Fabricio. Me acerqué justo cuando se estaba entregando el aviso. El notificador, un tipo tranquilo y profesional llamado Luis, entregó el sobre con un movimiento de cabeza. Mis padres estaban de pie en el porche, todavía en bata, con los rostros tensos. Llurena asomaba por las persianas desde el interior. Fabricio no estaba en casa. Trabajaba los domingos, un turno doble en el concesionario. Supongo que toda esa contribución venía con una tarjeta de tiempo. Mi madre abrió el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderla. Mi padre leyó por encima de su hombro, con la boca abriéndose lentamente. ¿De verdad estás haciendo esto?, murmuró. No respondí. Me quedé de pie en la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando cómo la comprensión se extendía por sus rostros. Después de todo lo que hicimos por ti, añadió mi madre, con la voz elevándose. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? No, dije uniformemente. Sé que no soy como ustedes. Eso solía molestarme. Ahora no. Ezequiel, dijo ella, bajando un escalón. Dijimos algunas cosas que no debíamos haber dicho. Pero no es como si lo hubiéramos dicho en serio. Solo estábamos tratando de construir un futuro. Para Fabricio, para Llurena, tú ya tienes el tuyo. Eso dolió de una manera que no esperaba. Ni siquiera estaban tratando de negarlo, solo racionalizando. Como si yo fuera una inversión que había madurado, y ahora era el turno de otra persona de ser cobrada. Mi padre finalmente habló de nuevo. Has dejado claro tu punto. Puedes detener esto ahora. Ni siquiera he empezado, dije. Fue entonces cuando Llurena abrió la puerta principal y salió. Todavía en pijama, de seda, azul pálido, probablemente algo que había elegido para el primer desayuno en nuestro nuevo hogar. La estética que claramente buscaba. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó. Su voz era suave, como si estuviera tratando de apelar a la razón. Ahora somos familia. Esa palabra de nuevo. La miré fijamente. Lo siento. ¿Cuál fue tu contribución a esta familia? Ah, claro. Tomar mi habitación y sonreír para las fotos grupales. Su rostro se sonrojó. Mi madre la miró y Llurena se retiró en silencio. Luis les dio el resumen. 72 horas para desalojar o procederemos con el desalojo formal. Les entregó una lista de verificación impresa. No retiren ni dañen los accesorios. No alteren la propiedad. No haya represalias. La jerga legal habitual. Mi padre trató de interrumpir, pero Luis levantó una mano y siguió hablando con calma. No era la primera vez que atendía a personas con derechos que pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Después de que se fue, me quedé un rato. Mi madre se cruzó de brazos. ¿Crees que has ganado algo, verdad? No, dije. Esto no se trata de ganar. Se trata de claridad. Ella se burló. Eres patético. Terminarás solo, amargado, sin amor. Asentí lentamente. Tal vez, pero al menos no tendré que comprar el afecto de la gente para ser invitado a acción de gracias. Eso dolió más de lo que esperaba. Ella giró ligeramente la cara, parpadeando más de lo normal. Mi padre simplemente murmuró. No eres el hombre que pensé que llegarías a ser. Es gracioso, respondí. Eres exactamente el hombre que esperaba que fueras. Me marché antes de que ninguno de los dos pudiera responder. 3 horas después, empecé a recibir llamadas. No de ellos. Esas se habían silenciado, sino de conocidos mutuos, parientes lejanos, antiguos vecinos. Incluso recibí un mensaje de Facebook de un conocido de la iglesia de ellos. Aparentemente, le estaban diciendo a todo el mundo que los había engañado, que los había estafado legalmente para quitarle su casa en un cruel acto de venganza. Mi madre incluso había publicado una larga actualización pasivo-agresiva en Facebook sobre la pérdida de todo debido al orgullo y al ego. Sabía lo que estaban haciendo.
Estaban sentando las bases para la simpatía, presentándose como víctimas en una historia que escribieron con sus propias bocas. El mensaje que inició esto, aquel en el que decían que Yurena sí contribuía y que yo debía estar agradecido de que alguna vez me incluyeran, había desaparecido mágicamente del chat grupal familiar, borrado, limpiado como si nunca hubiera existido. Lástima que guardé capturas de pantalla. No las publiqué. Todavía no. Pero las guardé, también las envié a mi abogada, por si esto se convertía en algo más prolongado. El lunes, mis padres habían empezado a empacar. Fabricio vino esa noche. Lo vi de pie en la entrada, con los brazos cruzados, observando cómo llegaba el camión de mudanzas. Parecía enfadado. No, traicionado, como si hubiera violado algún código sagrado de hermandad al negarme a ser la vaca lechera por más tiempo. No me reconoció cuando pasé en coche, solo me fulminó con la mirada. Yurena estaba sentada en el porche con una caja de plantas de interior en su regazo. No me detuve. Seguí conduciendo. Pero más tarde esa noche, me envió un mensaje. Ezequiel, quemaste toda la casa solo para demostrar un punto. Felicidades. Recordaremos esto. Lo miré fijamente durante un rato antes de responder. Yo. Tienes razón. Lo hice para demostrar un punto, pero no quemé la casa. Solo recuperé el fósforo que todos ustedes estaban sosteniendo. No respondió. La casa estaba programada para ser alquilada de nuevo la semana siguiente. Aún no vendida. No estaba seguro de qué quería hacer con ella. Alquilarla, venderla, dejarla vacía por un tiempo como un monumento a un límite finalmente trazado. No lo había decidido, pero sí sabía una cosa. Nunca volvería a entrar por esa puerta principal. No dormí mucho la noche en que se mudaron. No por culpa. Sorprendentemente, esa parte se desvaneció, sino por una tranquila especie de dolor, el dolor que se asienta no cuando alguien muere, sino cuando te das cuenta de que la versión de ellos que amabas nunca existió en primer lugar. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de ganarme su respeto, su afecto, su reconocimiento. Seguía pensando, si solo hiciera lo suficiente, si solo ayudara lo suficiente, tal vez esta vez me verían como parte de la familia, no solo como una billetera andante. Pero esa fantasía se había hecho añicos. A la mañana siguiente, pasé por la casa por última vez. La entrada estaba vacía. Sin coches, sin muebles de jardín, ni siquiera la corona que mi madre colgaba cada temporada. Un diseño cursi de primavera con tulipanes falsos. Y en el lugar donde estaba la placa con el hogar es donde está el corazón ya no estaba. Estacioné en la acera y caminé por el camino. Estaba tranquilo, pacífico, casi el tipo de silencio que sigue a una tormenta. Abrí la puerta con mi llavero, entré y me quedé allí por un momento. Las paredes seguían siendo el beige pálido que mis padres insistían en que era neutral y elegante. Los muebles se habían ido, pero pequeños rastros de ellos permanecían. Ligeras marcas de roce en la madera dura de donde solía estar la mesa del comedor. Un clavo que sobresalía de la pared donde una vez colgó una foto de la boda. El tenue olor a popurrí de canela a pesar de que el aire estaba quieto y rancio. Caminé lentamente por la casa. En lo que solía ser mi habitación, ahora despojada, noté que la puerta del armario estaba entreabierta. Dentro, en lo alto del estante, había una caja etiquetada como cosas viejas de Ezequiel. No recordaba haberla empacado. Me estiré, la bajé y me senté en el suelo. Dentro había trozos de mi infancia. Una cinta de segundo lugar de un concurso de ortografía de 5º grado. Un dibujo a crayón que había hecho de nuestro antiguo perro, Max. Una foto de mi graduación de la escuela secundaria, una que mi madre debió haber impreso ella misma. Todos en la foto están sonriendo, excepto yo. Me veía rígido, torpe, como si no perteneciera. Volví a colocar la caja en el estante. No la necesitaba. Al salir, cerré la puerta con llave y me quedé en el porche un rato, dejando que el sol me diera en la cara. Era una casa diferente ahora. Siempre lo había sido, en realidad. Simplemente finalmente dejé de pretender que era algo más.
Más tarde esa semana, me reuní con Yasmina y la empresa de administración de propiedades. Revisamos algunas opciones: vender, alquilar o mantener. Lo pensé durante unos días, pero finalmente aterricé en algo completamente diferente. Decidí donarla, no venderla, no alquilarla a otra pareja que buscara una casa de inicio suburbana. Trabajé con una organización local sin fines de lucro que ayudaba a los sobrevivientes de violencia doméstica a hacer la transición a una vivienda segura. Dirigían un programa que ubicaba temporalmente a familias en hogares mientras las ayudaban a reconstruir sus vidas. Les ofrecí la casa durante 2 años sin alquiler con la condición de que la cuidaran y la usaran como un trampolín para alguien que realmente la necesitara. Se sintió bien. 2 meses después, una mujer llamada Ilenia y sus 2 hijos se mudaron. Su historia era dura. Marido abusivo, años de manipulación financiera y una larga batalla para recuperar a sus hijos después de ser obligada a salir de su casa. Cuando la conocí en la puerta principal con las llaves, estaba temblando. Nunca pensé que tendría un lugar como este, susurró. Yo solo sonreí y le entregué el llavero. Ahora es tuyo. Sin condiciones, gritó. Y por primera vez en años, no me sentí usado. Me sentí útil. Mientras tanto, las consecuencias en mi lado de la familia seguían gestándose. Mis padres terminaron mudándose a un pequeño alquiler a 1 hora de la ciudad. Nada lujoso, definitivamente un descenso. No se pusieron en contacto y no esperaba que lo hicieran. Escuché a través de la vid que mi madre intentó presentar la historia como que Ezequiel nos manipuló para que saliéramos de nuestra casa. Pero la gente no es tan crédula como ella piensa. Las capturas de pantalla circularon. El mensaje grupal original hizo sus rondas. Resulta que incluso la simpatía tiene una vida útil cuando los recibos empiezan a acumularse. Fabricio y Yurena se casaron unos meses después. Pequeña ceremonia, sin invitación. No es que quisiera una. Curiosamente, recibí una llamada de Fabricio unas 2 semanas después de la boda. No dijo hola, solo sé que crees que ganaste o lo que sea, pero no lo hiciste. Todo lo que hiciste fue demostrar que eres tan egoísta como siempre lo fuiste. Lo dejé hablar. Estás tan obsesionado con el control que preferirías quemar a la familia que dejar que alguien más tenga un pedazo de ella. Cuando terminó, respondí con una frase. Fabricio, les di un pedazo de ella. Recuerda tus préstamos estudiantiles, el auto, el plan familiar, todos regalos, sin reembolso. Todos ustedes simplemente pensaron que no me daría cuenta cuando decidieran que no valía la pena tener un asiento en la mesa. No respondió. Simplemente colgó. No he sabido nada de él desde entonces. Finalmente, me eliminé de los chats grupales familiares. Bloqueé algunos números. No hice un gran anuncio ni organicé una despedida dramática. Simplemente me alejé, en silencio, por completo. Pasé el año siguiente centrado en el trabajo, los viajes y las personas que me veían por más de lo que podía proporcionar. Mis amistades se profundizaron. Empecé a salir de nuevo, con cautela al principio. La terapia ayudó. También lo hizo la soledad. Por primera vez en mi vida, mi silencio no era algo forzado. Era algo elegido. Una tarde, aproximadamente 1 año después de la caída, recibí una carta por correo. Sin remitente. Dentro había una foto, una que no había visto en más de una década. Éramos Fabricio y yo de niños sentados en los escalones del porche de la casa. Debía tener unos 10 años. Él tenía 6. Ambos nos reíamos, con los rostros manchados de jugo de paleta, y mi brazo estaba casualmente alrededor de su hombro. Había una nota adhesiva adjunta. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Mamá, sin disculpas, sin explicaciones, solo arrepentimiento en su forma más diluida. No respondí. No quedaba nada por decir. Pero tampoco tiré la foto. La guardé en un cajón. No porque quisiera recordar los buenos tiempos, sino porque quería recordar por qué me marché. Al final, la historia no se trata de venganza. Se trata de autorrespeto, de trazar una línea. No para castigar, sino para proteger.
Se trata de darse cuenta de que a veces lo más poderoso que puedes hacer no es gritar, rogar o tratar de arreglar lo que está roto, sino levantarte en silencio y salir de la habitación. Así que eso es lo que hice. Y por primera vez en mi vida, no miré atrás.